con la palabra de Dios y convivencia entre hermanos. Bien, déjeme agarro a ver qué hora es. Bueno, de aquí me baso, está bien. Bien, hoy vamos a concluir el libro de Eclesiastés. Después de algunos meses de estar estudiando miércoles a miércoles, capítulo a capítulo, y tratar de estudiar versículo a versículo, hoy vamos a estudiar los últimos versículos del libro de Eclesiastés. Y he estado orando que el Señor cumpla sus planes, propósitos en cada uno de nosotros, que la palabra haya caído en tierra fértil. Y si alguno se perdió algún estudio, vaya ahí a la plataforma y ahí están. El tema es el tema 17 y se titula Consejos para esta vida. Consejos para esta vida. Ya hemos orado desde casa y aquí en la alabanza también estuvimos orando. Si Dios nos dijera a cada uno de los cristianos, tanto los que estamos aquí como los que están detrás de cámara, escribe un consejo, se va a quedar, tú vas a partir de este mundo, pero el consejo escrito se va a quedar, escríbelo, algo que le sirva a muchas generaciones, por muchos años venideros, escribe algo, un consejo. ¿Qué escribiríamos? Gracias, amor. ¿O cómo se llamaría nuestro libro? Y los voy a hacer partícipes. ¿Alguien me pudiera decir qué escribiría? Un consejo que tú le vas a decir, bueno, pues me tocó partir de este mundo, mis hijos están jóvenes todavía, les dejo este consejo. Hermana Jessica tiene ganas de participar, se lo vi aquí en la puntita de la frente. Tómate de la mano del Señor y no te sueltes. Muy buen libro, se iba a llamar muy bien, me imagino que iba a tener muy buen contenido. Voy a ser partícipe del hermano Marco, aunque estaba rogando a Dios que no le preguntara, pero a ver, mi hermano Marco, ¿cómo se llamaría su libro o cuál sería su consejo? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Gracias, hermanos. Yo creo que todos los cristianos dejaríamos un consejo muy similar a todos estos. Bueno, hoy vamos a estudiar los últimos versículos de este libro de Eclesiastés, donde Salomón ha venido enseñando que la vida debajo del sol, él utilizó muchas veces esta expresión, la vida debajo del sol no es todo lo que el hombre tiene. No es todo. El escritor de este libro aconseja que no pongamos nuestro total interés aquí en este mundo, pues la vida sigue después de esta vida, pero conforme lo que la Biblia dice. En estos últimos versículos, Salomón nos lleva a meditar en todos sus escritos. Y él dice, son renglones escritos con sabiduría. Yo quiero invitarlo a Eclesiastés 12, a partir del verso 9, en la traducción Reina Valera 60, Eclesiastés 12, a partir del versículo 9, y pues estamos en oración, que el Señor nos guíe para la próxima serie de estudios para iniciar el próximo miércoles con su favor. Dice Eclesiastés 12:9 en esta versión Reina Valera 60, y cuanto más sabio fue el predicador, refiriéndose a él mismo, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Bueno, ya vimos en el último capítulo, en la última enseñanza, cómo Salomón aconseja a los jóvenes, acuérdate de tu Creador desde los días de tu juventud, aconseja no olvidarse de Dios. Y durante todo el libro, Salomón aconseja a todas las edades. A lo último, Salomón culmina este libro enfatizando que el mejor de sus consejos es no olvidarse de Dios y tener un temor reverente a Él. No olvidarse de Dios. La Biblia dice que Salomón se esforzó para que estos escritos fueran lo más certeros, lo más
saludables posibles en una buena certeza. Este mismo versículo 9, leído en la Biblia de las Américas, Eclesiastés 12:9, en la Biblia de las Américas, se lee de la siguiente manera. Dice: el predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó. Yo busqué la palabra, la definición de ponderar. Ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. Ponderar, según el diccionario de la Real Academia Española, se define como determinar el peso de algo, examinar algo con mucho cuidado, cualquier asunto. Eso es ponderar. Todos los cristianos debemos de ser ponderosos. No diga amén a cualquier cosa. Investíguelo a ver si es cierto. Investíguelo a ver si el predicador estudió. Salomón no escribió entonces desde sus propias ideas ni bajo el cúmulo de sus emociones. No escribió así. Sin duda que fue inspirado por Dios y esto lo llevó a examinar muy bien todo lo que iba a dejar escrito. Voy a dejar un libro entre algunos otros escritos como Cantares, como Proverbios, pero necesito examinar muy bien lo que voy a dejar. Salomón concluye este libro diciendo que la sabiduría que Dios le dio a él, desde un principio, desde el primer libro de los Reyes, capítulo 3, la sabiduría que Dios le dio, estuvo allí con Salomón cuando escribió. A pesar de sus errores, de sus desvíos, cuando Salomón escribió, la sabiduría de Dios estuvo ahí y enseñó los consejos más sabios para esta vida. Mire, cuando alguien investiga algo, porque aquí dice esta definición, ponderó, Salomón ponderó antes de escribir. Y ya vimos que ponderar es investigar minuciosamente el significado. Cuando un predicador de la palabra de Dios es ponderoso o es investigador, es minucioso, eso es una exhortación para cada uno de nosotros. Créame, cuando yo estaba preparando el mensaje, digo, ay Señor, aquí hay un reto, aquí hay un desafío para cada predicador, para cada expositor, a ser minuciosos, estudiosos. Todo predicador, todo expositor que es así, entonces quiere decir que sus clases se convierten en buenas enseñanzas y eso va convirtiendo al predicador en un buen maestro. En un buen maestro. Mire lo que dice en el versículo 10 de Eclesiastés 12, en Reina Valera 60. Por eso es que aquí está el desafío para todos aquellos que predicamos la palabra, sobre todo en un lugar público como este, ante una congregación. Dice en el verso 10, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Procuró. Yo subrayé la palabra procurar. La palabra procurar es un sinónimo de buscar. De hecho, las personas adultas, los abuelos, los ancianos, tienen ese tipo de conversaciones y dicen, mi hijo no me ha procurado. Ve, procura a tu hermano. Ve, procura trabajo. Las personas adultas mayores utilizan mucho esa palabra que tiene un sinónimo de buscar, pero buscar con esmero, con dedicación. Y aquí procurar fue para llevar una buena enseñanza. Eso es lo que procuró el predicador, dice el verso 10, lo retomo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Escribir, procurar, escribir palabras de verdad. Yo encontré mucha similitud en este versículo 10 con uno de los versículos bíblicos que debemos de tener muy en mente del Nuevo Testamento, que es la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es un consejo que Pablo le dio a Timoteo. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas, 2 Timoteo 2:15. Dice, este consejo le da Pablo a Timoteo: procura, pero no procures a la ligera, procura con diligencia. Y aquí con diligencia es poner todo tu interés.
Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Vea esta exhortación, este desafío. Manejar con precisión. Este mismo versículo de 2 Timoteo 2:15, leído en la Nueva Traducción Viviente, inicia con esta palabra, dice, esfuérzate. Recordemos que Timoteo era un pastor, era un predicador. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero. ¿Qué es lo contrario de un buen obrero? Está fácil la respuesta. ¿Quién me lo dice? Les voy a hacer partícipes. Dígalo fuerte y claro para que se oiga hasta acá, para que los que están detrás de cámara. Meli, ¿qué es lo contrario de un buen obrero? ¿Un mal obrero? Muy bien. ¿Usted cree que haya malos obreros en la obra de Dios? Sí. Sí, y debemos procurar no ser uno de ellos. Por eso Pablo dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, y mire cómo concluye el versículo, y que explica correctamente la palabra de verdad. Explícalo bien. Y para explicarlo bien, ¿qué se tiene que hacer? Estudiar, investigar, tener la certeza de que aquello es así. Bueno, Salomón, antes de concluir el libro de Eclesiastés, dice, ponderé, examiné, estudié. Vamos a volver a Eclesiastés 12 para analizar que él deja estos buenos consejos para esta vida y no solamente para esta vida. Mire, los consejos de Salomón en el libro de Eclesiastés han sido tan comunes dentro de la gente que no estudia la palabra de Dios, que muchos de estos dichos que están en el libro de Eclesiastés son repetidos por la gente y mucha gente ni siquiera sabe que son parte del libro de Eclesiastés. Como por ejemplo, más vale pájaro en mano que 100 volando. Ahí está en el libro de Eclesiastés. Lo torcido no puede enderezarse. Solamente la mano de Dios. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dentro de otros dichos que están en el libro de Eclesiastés. En el versículo 11 del capítulo 12, leído en en Reina Valera 60, no me voy a adelantar. En el capítulo 12, verso 11, dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Aguijón. Aquí la palabra aguijón da la idea de algo puntiagudo, algo que pica. Y dice la Escritura, las palabras de los sabios son como aguijones, te pica. Salomón está tomando la idea aquí de los aguijones que usaban los ganaderos, los pastores en su época. Usaban una vara larga. En mi rancho me tocó verlas, se llamaban garrochas. Garrochas se llamaban en mi rancho. ¿Es el mío? Déjamelo pauso. Bien. Aguijones, dice aquí. Esa es la palabra aguijón. Eran unas puntas metálicas que ponían en una lata larga y los pastores le picaban en cierta parte al ganado cuando el ganado se quería salir del camino y le picaban. No llevaba la intención de dañarlos, pero sí lo suficiente para incomodarlos, para que no se desviaran del camino o para que se avanzaran, para que no se quedaran. Salomón compara esta herramienta de los pastores literales con los buenos consejos que puede dar un pastor, un predicador, un expositor. Los buenos consejos son como esas puntas que te pican. Por ahí no, es por aquí.
para que no nos salgamos del camino de Dios y para que no caigamos en el letargo, en el adormecimiento. Algunos de los consejos de Salomón, voy a leer Eclesiastés 5:10, Eclesiastés 5:10 en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer hasta el versículo 15. Eclesiastés 5:10. Y aquí habla de no amar al dinero más que a Dios, de no amar el dinero más que tu familia. Pero es que yo no amo el dinero más que la familia. A mí me tocó vivir en Estados Unidos y observar personas que se iban al trabajo a las 4 de la mañana y regresaban del trabajo a las 12 de la noche. Y decían, es que lo hago por amor a la familia. Pero muchos de ellos ya habían ganado lo suficiente para estar con la familia. Y se perdían los mejores momentos, porque se iban de casa, su familia estaban dormidos, regresaban a casa y su familia estaban dormidos. Y Salomón dice, debemos de encontrar un equilibrio. Dice en el verso 10, en la Nueva Traducción Viviente del capítulo 5, los que aman el dinero nunca tendrán lo suficiente. Aquí habla de aquellos que aman más el dinero que a Dios, que a la familia. Y dice, mire cómo finaliza el verso 10. Qué absurdo es pensar que las riquezas traen la verdadera felicidad. Ese es un consejo. Nunca piensen que las riquezas, si bien el dinero es útil, sí, pero ahorita vamos a explicar más cosas. Dice el verso 11, cuanto más tengas, cuanto más dinero acumules, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Eso es una realidad. Alguien tiene mucho dinero, le llueven los amigos. Se le acaba el dinero, se le acaban los amigos. Llega a tener necesidad, no hay quien lo apoye. Más se te junta la gente para gastarlo, dice a mediados del verso 11. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas en ese sentido? Quizás solo para ver cómo escapan de las manos. La gente trabajadora, ahí va, el que trabaja con equilibrio, es lo que quiere decir el verso 12. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso porque su interés, su enfoque es acumulamiento, nada más. Y no estoy diciendo que no haya etapas en las que tenemos que esforzarnos, pero llevar un estilo de vida así donde la meta es acumular, acumular. Dice el verso 13, he notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Aclaro, aquí no está diciendo que sea malo ahorrar, no. Aquí habla de los que solo tienen el deseo de amontonar, de acumular y no disfrutan nada, ni de lo que tienen acumulado, ni de la familia. No disfrutan. Dice el 14, se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. Y a fin de cuentas no queda nada para dejarle a los hijos. O sea, el que acumula tiene la idea, y no estoy diciendo que sea malo invertir en un negocio, pero hay que buscar la dirección de Dios. Y aquí está hablando de alguien que acumula, acumula y no busca dirección de Dios en nada. Por eso Salomón finaliza diciendo, el temor a Dios es lo mejor. Y dice el 15, todos llegamos al final de nuestras vidas tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Yo he sabido de personas que piden que los sepulten, desde la mafia hasta otro tipo de personas, que los sepulten en su carro del año. Téngalo por seguro que cuando se eche la última palada de tierra, ellos no van a conducir ese carro. Téngalo por seguro que no. Tenga por seguro que no. Yo decía ahorita, el dinero es de gran utilidad, pero hay personas que tratan de ser felices en esta vida a su manera, con dinero, sin considerar a Dios, sin considerar la cordura, la sabiduría. No toman en cuenta a Dios para nada. Y al final, ni se llevan su dinero, ni se llevan una esperanza con Dios, ni se llevan un buen recuerdo de haber tenido una plenitud en la familia. Tampoco. Más adelante, Salomón explica también
que es bueno aprovechar lo que trabajas, lo que Dios te ha dado. Es bueno, o sea, encontrar un equilibrio, sin malgastar, sin tirar a lo loco, sin despilfarrar, disfrutar dentro de los límites de Dios, disfrútalo. Y eso está en Eclesiastés 9, y lo voy a leer en el verso 7, en esta misma traducción, Nueva Traducción Viviente, Eclesiastés 9, en el verso 7, dice, aquí está dando el consejo, así que, adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento porque Dios lo aprueba. Aquí que Dios lo aprueba, está diciendo que Dios aprueba disfrutar dentro de sus límites. Come. Pero hay quienes pudiéramos tener el vicio por la comida, y eso es malo, o por la bebida, y eso se rompe el límite de Dios. Mira el verso 8. Vístete con ropa elegante si puedes, está bien. Y échate un poco de perfume. Dice el verso 9. Mire esto. Yo espero que digan amén. Vive feliz junto a la mujer que amas. Ese es el propósito. Disfruta la vida, disfruta de las bendiciones. La Biblia dice, el hombre que encontró esposa encontró el bien de Jehová. Disfruta la benevolencia de Jehová en todos los sentidos, lo material, el buen alimento, la buena ropa. Tu esposa, dice, tu familia. Vive feliz junto a la mujer que amas. Todos los insignificantes días de vida que Dios te haya dado bajo el sol, la esposa que Dios te da, es la recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Vea esto. Yo veo algunas caras de esposas aquí sonriendo como diciendo, ¿ya viste qué bendecido te tiene el Señor, mijito? ¿Ya viste qué bendecido te tiene el Señor, mi chulo? Pudiera decir, ¿verdad? ¿Y los varones dijeron? A ver, un amén sin codazo. ¿Los varones dijeron? Ándele. Dice el verso 10. Todo lo que hagas, hazlo bien, dentro de los límites de Dios. Respeta a tu esposa. Cuida a la familia. Cuida de lo que Dios te ha dado en tu trabajo. Pues cuando vayas a la tumba, no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Ahí se acabó. Disfruta bien. Ese es un buen consejo para esta vida. Por eso por eso finalizamos el libro de Eclesiastés así. Disfruta lo mejor que puedas. Volvamos al capítulo 12, que es donde estamos. Nos quedamos en el verso 11. Lo voy a volver a leer el verso 11. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones, pican para que enderece. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Yo subrayé la palabra pastor porque estoy leyendo Reina Valera 60, perdón si no lo dije a proyección. Subrayé la palabra pastor porque me llamó la atención que en esta versión esa palabra está con P mayúscula. ¿Está igual? Sí. Y si aquí habla de pastor con P mayúscula, ¿a qué pastor se refiere? Al pastor de pastores, nada más y nada menos que al pastor de pastores. A Dios mismo. Quiere decir entonces que los consejos de Dios es lo mejor que un ser humano pueda recibir para mantenernos bendecidos tanto en esta vida como después de esta vida. Y son como aguijones quizá algunos. Por ahí no. Pastor. Palabras dadas por un pastor. Los consejos de Dios es lo mejor. En el Salmo 80, verso 1, en Reina Valera 60, vea cómo dice. Salmo 80, verso 1, en Reina Valera 60, mire cómo dice. Oh pastor de Israel, escucha,
tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, oh pastor, y está con P mayúscula, oh pastor. ¿Cuál es el salmo más común para identificar a Dios como pastor? ¿Cuál? 23. Muy bien. El Salmo 23. Jehová es mi pastor. Vamos a leer Salmo 23:1. Reina Valera. Salmo 23:1. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Mire, ahí le va. Cuando decimos que Dios es nuestro pastor y que nada nos faltará, con frecuencia nosotros pensamos que el nada nos faltará solamente se refiere a las comodidades. Es que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero los verdes pastos habla de buen alimento, los buenos consejos. Y también especifica David en este salmo, dice, nada me faltará, pero incluye vara. ¿Sí ha leído eso? Entonces cuando uno dice, Señor, tú eres mi pastor y sin duda alguna que nada me faltará. Entonces cuando leemos eso, podemos decir, Señor, que no me falte tu vara tampoco para corregirme cuando estoy mal. Porque normalmente se lee el Salmo 23, Jehová es mi pastor, en delicados pastos junto a aguas de reposo. Ajá. ¿Y la vara cuando se ocupa? Por eso dice aquí, Él es nuestro pastor. Entonces, ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir al buen pastor que nada me falte, mi Señor? Incluida la vara. Que nada me falte. Esa vara con aguijón quizá. Que nada me falte. Volvamos a Eclesiastés 12 para ver esto. Que dice Salomón que él ponderó, investigó para escribir. Eclesiastés 12, verso 12, dice: Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. Es como que Salomón le está dando el consejo a un hijo amado. Sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Escúcheme bien, para no malinterpretar este versículo. Esto no es un consejo para no estudiar, para dejar de estudiar o no estudiar mucho, porque yo he escuchado muchas personas que dicen, la letra mata, y no se refiere a eso. El mucho estudio es malo y te pueden sacar Eclesiastés 12:12. No, espérame. Esta no es un consejo para dejar de estudiar, al contrario, es una advertencia de poner más atención a otros escritos antes que a los escritos de Dios. Más atención a otras filosofías antes que a la palabra de Dios. Hay gente que pone más atención a otras enseñanzas de cómo discipularse con otras creencias respecto al propósito de esta vida. Y el propósito de esta vida, Walter Mercado puede tener su libro y te puede enseñar un montón de cosas. John Milton puede tener su libro. Mahatma Gandhi puede tener su libro conforme a los propósitos de esta vida. Nadie, escúcheme bien, nadie le va a explicar de una manera clara, precisa y confiada en dónde vamos a encontrar los mejores consejos para los propósitos de esta vida que en el libro de Dios. Nadie. Y puede haber muchos libros muy buenos con temas que no agreden a Dios, que no agreden su palabra. Consejos cómo alimentarse bien, cómo hacer una buena estructura de trabajo quizá. Pero Salomón aquí está escribiendo que el único libro del mundo que puede leerse con tranquilidad, con los mejores consejos para conocer la verdad de Dios, sus planes, sus propósitos para cada uno de nosotros, para esta vida y para la vida venidera, solamente lo vamos a encontrar en el libro de Dios, en su sana interpretación.
nada más. Por eso dice este versículo, cuidado con escribir o leer muchos otros libros. Cuidado, si Salomón estuviera en esta época, iba a decir a la iglesia, cuidado con lo que ves en internet. Cuidado con los predicadores que oyes, aunque parezca que son realmente siervos de Dios. Cuidado. No sé si deba decir esto, pero lo voy a decir con buena intención. Bueno, lo voy a decir. Preparándome para el mensaje, escuchaba de los teólogos bíblicos que decían, el pastor preferido de un congregante no debe de ser uno de internet, ese ni te conoce, ese ni ora por ti, ese ni te explica, ese ni va a tu casa cuando tienes un problema, ese no va a orar por tu matrimonio, ese no pasa horas desvelado y llorando ante Dios, ayúdalo, Señor. Tu pastor preferido debe ser el de tu congregación. Ya lo dije, pero con buen sentido, con los pies en la tierra. Por eso no debemos de leer muchos otros libros. ¿Qué? Y no estoy diciendo que no escuchemos otros pastores, porque hay excelentísimos y muchos mejores que nosotros. Pero al que Dios te puso, son este par de viejos que están aquí. Mira lo que dice Colosenses 2, 8, 9 en Reina Valera 60. 2, 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Cuídense, no sean engañados. Pueden ser más filosofía que palabra de Dios. Pero es que predicó de tal manera, cuidado, puede ser más filosofía que palabra de Dios. Ya se daba esto desde los tiempos de Pablo. La iglesia en Colosas tenía la tendencia a desviarse, a no atender más la palabra de Dios y creer más en las filosofías, en las creencias griegas y todo eso. Ellos decían que Cristo no era Dios. Y dice en el verso 9, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios. ¿Les gustó? Bien, y si no, también. Jesús es Dios. Ahí lo dice. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tienes a Cristo, lo tienes todo. No tienes a Cristo, no tienes nada. Volvamos a Eclesiastés 12. Para leer el versículo 13, dice, el fin de todo discurso oído es este es el fin de todo predicador, de todo mensaje, hermano, de todo expositor de la palabra. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Noten que aquí no está diciendo que este es uno de los propósitos del ser humano, es el todo del hombre. Temer a Dios y obedecer su palabra. Eso es todo. Se dice que un buen libro te da un buen resumen de su contenido en las últimas páginas o en la última página, con el fin de que no te desenfoques del propósito de todo el libro, para que quede bien entendido el contenido del libro. Salomón concluye entonces que todo lo que él viene escribiendo en el libro de Eclesiastés, en los 12 capítulos, es teme a Dios. Teme a Dios y obedece sus mandamientos. Témele a Él. No te distraigas del propósito del libro. Todo su contenido del libro es teme a Dios. Yo repito aquí que Salomón no está diciendo un simple deber de un ser humano. Es el todo del hombre. Teme a Dios, obedece su palabra. Cada quien sabe lo que hace con los consejos del Señor. Por eso retomo el versículo 13.
el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme. La palabra temor puede ser malinterpretada si no tenemos un buen entendimiento. Si bien es verdad que en la Biblia se muestra el temor a Dios desde dos perspectivas. El temor desde el lente de aquellos que siempre rechazan a Jesús. No tuvieron tiempo para tener temor a Dios y para escuchar sus mandatos. Un día que se les acabe la luz en este mundo, que se mueran, pues, se van a enfrentar al peor de los terrores, dice la Biblia. Esto es terror. Para aquellos que creen que el infierno es pasajero y es fiesta. Por eso dice, teme para que no te enfrentes al terror. Al terror. ¿Dónde está eso, pastor? Lea conmigo en Lucas 12, versículo 4. Lucas 12, en Reina Valera 60. Estas son palabras del mismo Señor Jesús. Lucas 12, 4. Dice, mas os digo, amigos míos, dice Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. No le teman a eso. Y dice el 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Y aquí habla de, mire, la palabra para temer aquí se tradujo la palabra griega phobos, de donde viene fobia, y donde es un miedo excesivo. Y aquí habla de, ten temor, ten miedo a irte con la mujer que no te corresponde, porque un día darás cuentas. Ten temor. Ten temor a eso. Dice el verso 5, pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo a este temed. Este temor, hermanos, si alguien no lo tuvo en vida, un temor para hacer las cosas, un temor por no ofender a Dios, porque pues, ¿qué les importa a las personas sin temor reverente a Dios? Pero la Biblia dice, después de la vida se les va a convertir en terror, un terror. Y mire, y este temor a Dios no es porque el Señor esté deseoso de echar a las personas al infierno. Él no quiere que las personas vayan al infierno. Por eso envía a su Hijo y por eso envía su palabra para advertir. Pero Él es justo y Él da a cada quien lo que corresponde. No es que Él los mande, Él entrega como un certificado de graduación. Toma esto, en esto te graduaste. ¿Y en qué me gradué? En una eternidad en el infierno. Señor, pero ¿por qué me vas a enviar allá? Perdón, no fue mi principio, mi querer, mi intención. Tú lo decidiste. Yo solo te entrego el resultado de tus acciones. Ahora, el temor a Dios, desde alguien que ya es cristiano, de alguien que ya reconoció a Dios como su Señor, debemos mantener un temor a Dios. Un temor continuo quiere decir una reverencia, un respeto, una gratitud hacia aquel que nos dio todo. Y por temor a Dios, pues no robo. Por temor a Dios, no ando en las cosas que no debo andar. Por temor a Dios, no digo lo que no debo decir. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Padre tiene todo el derecho de corregirnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Por temor a Dios. Yo he sabido personas que se toman una cerveza, mundanos, se toman una cerveza y están en un grupo de compañerismo y de pronto ven que viene su papá o su mamá y la quitan. Y dice, delante de mi papá no. Y otros les preguntan, pero de todos modos ya la traes en la panza, sí, pero delante de él no. El asunto es que de Dios nadie se puede esconder. Y delante de Dios no debemos hacer nada. Mira lo que dice Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28, leo en Reina Valera 60.
Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Vaya anotando los pasos: gratitud, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos. Vaya anotando otro punto: gratitud, servicio, porque ya te dieron todo, te dieron un reino inconmovible, ya eres parte del reino de Dios. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Pero vea cómo finaliza el verso 28: agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque ya te hizo partícipe de su reino. Sírvele con gratitud, dice aquí, y trata de agradarle con temor y reverencia. Y vea lo que dice el verso 29: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este fuego, aquí, en este versículo, no es el fuego del infierno, porque está hablando aquí de todo el contexto de los hijos de Dios desde el versículo 6. Ahorita lo vamos a aclarar. Este fuego aquí habla del fuego que es comparado con el fuego que purifica el oro. El fuego que hace que las impurezas del oro, al hervir, las impurezas queden por encima y el joyero lo quita con facilidad. Es más fácil limpiarlo. El temor reverente aquí entonces es saber que Dios en su amor nos va a limpiar. ¿Y nos va a limpiar cómo? Nos va a limpiar con la palabra si nos dejamos aconsejar. Dios no va a dejar a ninguno de sus hijos sucios. Escúcheme bien. Dios no está interesado en que sus hijos quedemos sucios. Por eso dice en Juan 1, 8 y 9: Él es fiel y justo para perdonarnos si nosotros confesamos nuestros pecados y Él nos limpia, dice. Entonces el interés de Dios no es dejar a ninguno de sus hijos sucios. Si nosotros nos dejamos limpiar, en primera instancia es con los buenos consejos de su palabra. Pero si no captamos los buenos consejos de su palabra, entonces nos va a meter al fuego para purificarnos como al oro. Y dentro del fuego va incluida entonces la disciplina. Ese fuego puede ser disciplina en diversas maneras. Vamos a leer en este mismo pasaje, en este mismo contexto, desde el versículo 6. Y en el versículo 6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Para qué? Para corregirnos. Ese es el propósito. Porque versículos anteriores dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te pongas triste, ni te agüites, palabras más, palabras menos, cuando eres reprendido por Él. Y dice el verso 7: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y aquí va comparando. ¿Quién de los que estamos aquí no nos hemos llevado por lo menos un jalón de oreja de nuestros padres? Un coscorrón, un cintarazo, con el cable de la plancha, la chancla voladora. Yo no sé con cuántas cosas. A lo mejor ya probamos todos esos. Y dice aquí: ¿quién nos ha llevado? Y por amor nuestros padres nos han disciplinado. Y dice, vea lo que hace el verso 8, vea cómo dice Dios: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, todos nosotros hemos sido participantes, a todos nosotros en algún momento nuestros padres terrenales nos corrigieron. ¿Qué nos hace pensar que nuestro Padre Celestial no nos va a corregir cuando nosotros hagamos algo que a Él no le agrada? Y así como tú no tienes el derecho de disciplinar al hijo del vecino, ¿por qué? Porque no es tu hijo. Y nada más nos quedamos con algunas frases tan conocidas como esta: me relambo. ¿Ha escuchado usted alguna persona que diga eso? Ah, ¿cómo me relambo que me lo prestaran? Y yo se los regreso en una semana, marcando el paso y derechito. Ah, cómo me relambo que me prestaran al niño de fulano, a la niña de fulana. Pues te quedas relambiéndote porque no es tuyo. Y Dios te dice: ve y disciplina a los tuyos. Y así como
los que no son míos, dice Dios, no los disciplino, disciplino a los míos. ¿Cuántos son de Dios? Entonces, si nos portamos mal y si no acatamos el consejo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y mire que duele la vara de Dios. A mí me ha alcanzado un que otro varejonazo. Y gracias por eso. Dice el 8, en Hebreos 12:8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y aquí la palabra bastardo habla de uno que es hijo de una mujer que tuvo intimidad sexual con muchos hombres y de tantos no sabe quién es. Pero aquí una pregunta es, ¿usted sabe quién es su Padre Celestial? ¿Usted sabe quién es su Padre Espiritual? Nosotros sí. Y como tenemos un Padre, no nos mandamos solos. Entonces ya debemos de andar en temor reverente, dice aquí la Escritura. Ahora pasamos al versículo 28 del mismo capítulo 12, que ya lo leí, pero vuelvo una vez más ahí. Capítulo 28 dice, así que, ahora ya vamos a entender a qué se refiere ese así que. Así que, ¿qué? Así que como ahora somos hijos, según lo que dice el verso 6, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí hay un temor reverente. Un temor reverente, porque Dios es fuego consumidor, porque Dios no va a dejar pasar nada, ni un berrinche, Dios no va a tener por inocente, y si somos hijos de Él, nos va a alinear, nos va a mandar primero el consejo, la vara puntiaguda, la espada, alíñese mi niño, alíñese mi niña, ¿no quiere? Pues ahí viene el azote. Bueno, Salomón concluye el capítulo 12, dice, el fin de todo discurso es este, teme a Dios, obedece sus mandamientos, témele al Señor. Ahora vamos a ver nosotros vamos a ver en mis notas. Nadie puede valorar el amor de Dios hasta que entendamos el precio que se pagó para que podamos ser llamados hijos de Él. ¿Alguien aquí ya entendió el precio? Pues yo puedo asegurar que sí entendemos cuál es el precio que se pagó para que nosotros seamos llamados hijos de Él. Cuando nosotros entendemos el precio que se pagó por ser llamados hijos de Dios, vamos a tener temor reverente de no ensuciar el precio ese. No ensucies el precio que se pagó para que ahora tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ten temor reverente. No lo ensucies. Vamos a leer un pasaje en el libro del Éxodo para ver las dos formas de temor que yo acabo de explicar de Lucas. Que hay un temor que Dios dice, los que son mis enemigos, teman, dice. Teman, dice, pero teman porque se van a enfrentar a mi ira. Pero los que son míos, dice Dios, teman, pero teman con reverencia. Hay un temor al cual le viene todo el peso de la ira de Dios. Y hay un temor reverente que vienen las consecuencias de no obedecerlo como hijos de Él y nos va a alinear. Yo espero que usted esté entendiendo las dos partes de temor. En Éxodo capítulo 20, antes de entregar los mandamientos, creo que es, no después. Bueno, vamos a leer el verso 18. En Reina Valera 60. Este es el momento en que Moisés habla con Dios en la cumbre del monte y Dios tuvo a bien manifestarse de esta manera en especial. Verso 18 dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. ¿Qué dijo el pueblo? No, Moisés,
Si así es como se manifiesta Dios, no queremos estar cerca de Él. Además, ni queremos hablar con Él. Nos da miedo. Vea lo que dice el verso 19. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tengo subrayado el verso 20. Dice: Moisés respondió al pueblo: no temáis, no tengan miedo. ¿Cómo no? Pues si mira, no, espérenme, dice Moisés. Ese tipo de manifestaciones de Dios es para los enemigos de Él. Sí, pero nosotros estamos mirando eso. Leamos el verso 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. Ahí va. Por un lado les dice: no teman. Parece que hay una contradicción aquí de palabras. Les dice: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. Entonces está diciendo: teman o no teman entonces. Pero ahí va. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés está explicando: hay un temor que deben tener mis enemigos. Y hay un temor reverente que deben tener los míos. Defínanse quiénes son. Defínanse de qué lado están. Definan qué tipo de temor quieren tener ante mí. ¿El temor de los que son de los míos o el temor de los que no son míos? Por un lado les dice: no teman. Pues, ¿cómo no? Pues mira cómo se manifiesta. No, espérenme. Él se manifestó así para probarlos. ¿Probarlos de qué? Probarlos a ver si estaban con Él. Para probarlos. Y el temor. ¿Se acuerda usted en el libro de los Hechos capítulo 5? Cuando Zafira y Ananías, ahorita me está viniendo a la mente por la gracia del Espíritu Santo, no lo tenía. Y dice aquí, voy a terminar de leer y ahorita voy a pedirle a mi hermana que me ayude en proyección con Hechos 5. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Hay cosas que Dios hace para que el temor de Dios esté presente en el pueblo de Dios. Y qué bueno, porque el Espíritu Santo me trae un pasaje del Nuevo Testamento para que el temor de Dios. A veces Dios tiene que hacer cosas dentro de su pueblo para que el temor de Él no se aleje. Vamos a ver qué hizo. Me ayuda con Hechos 5 del verso 1 en Reina Valera 60. Pero cierto día, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Usted conoce la historia. Yo quiero llegar a un punto. Vamos a seguir leyendo. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿No tuvieron temor reverente? Vamos a robar y vamos a decir que así fue. Reteniéndola, le pregunta Pedro: ¿no se te quedaba a ti la tierra? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? O sea, estaba traída para hacer apoyo para ellos mismos. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Sígame con cuidado. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí va. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Vino un gran temor. A veces Dios hace este tipo de cosas para que el temor reverente no se vaya de un pueblo, de una congregación. Si Dios tuviera que hacer algo en esta congregación, Él es el que lo va a hacer. Él es el que sabe cómo y con quién, para que el temor reverente no se vaya. La pregunta es aquí, como dijo en el monte Sinaí: para probaros, Dios permitió esto para ver cómo está nuestro corazón con Él. Ahora yo quiero seguir leyendo en este capítulo, mi hermana, cuando muere la esposa también.
Dice, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto, porque ese era el trato. Tampoco tuvo temor de Dios. Hizo lo que quiso. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y una vez más, al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vea lo que dice enseguida. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Una vez más, temor. Temor. Uy. A ver. Si te invitan a participar de algo, no. Pero nadie te ve, según tú. Según tú, nadie. Pero Dios sí. Dios sí. Por eso Salomón concluye, y aquí es donde yo también quiero concluir, tanto la enseñanza de hoy como la serie en Eclesiastés 12. Volvamos en el versículo 13, en Reina Valera 60. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios. Y finaliza en el verso 14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si algo bueno se hizo, aunque haya sido encubierto, Dios lo va a traer a juicio y vamos a tener recompensas, tanto en esta vida como después. Pero si es algo malo, podemos perder recompensas. Y si es alguien que nunca reconoció a Cristo, ni en el último instante de su vida, pues se va a enfrentar al peor de los terrores. El cristiano no es juzgado para ser enviado al infierno, ya se queda, pero es juzgado para ver si recibe o no recompensa, y ese es otro tema muy amplio que pudiéramos tocarlo en otro tiempo. ¿En qué consiste entonces el todo del hombre? Concluye Salomón el propósito de todo el libro. ¿En qué consiste el todo del hombre? En reconocer que necesitamos a Dios y que sin Dios no somos nada. Que sin Dios no somos nada. Y que debemos de tener temor reverente de escuchar sus consejos y ponerlos por obra. Este es el propósito de todo el libro de Eclesiastés. Teme a Dios, escucha su palabra, obedécelo. Y sin Dios no somos nada. Él tocó fondo y se dio cuenta que sin Dios no era nada. Yo espero que de todas las enseñanzas del libro de Eclesiastés nos hayan quedado claras, de todos los consejos que en él encontramos. Teme a Dios. Oye sus consejos. Este es el fin de todo discurso. Teme al Señor, porque no sabemos cuándo Dios nos llamará a cuentas, o no sabemos cuándo va a regresar. Y qué hermoso que nos encuentre desarrollando un temor reverente. Y por temor reverente, no agarres lo que no es tuyo. Ya leímos, cuida tu familia, cuida a tus hijos, cuida a tu cónyuge, cuida tus ojos, cuida todo tu ser, tus oídos, tus pies, tus manos. Bienaventurados aquellos que cuando Él viniere nos hallare haciendo así, como esperándolo. Cada uno de nosotros cada mañana debe decir: Señor, yo no sé si este es el día que tú vendrás, pero hoy te espero, y te espero así,
¿Cómo? ¿Cómo lo esperamos? ¿Discutiendo con la esposa? ¿Discutiendo con los hijos? ¿Coqueteando con la persona que no corresponde? ¿Tomando lo que no es nuestro? ¿Peleando con el vecino? ¿Cómo? Honrándolo, temiéndole a Él, guardando sus mandamientos, reconociendo que Él es grande, que Él es todopoderoso. El fin de todo discurso es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, obedécelo, búscalo, búscalo. Señor, te damos muchas gracias. Hemos concluido esta serie de estudios donde nos has hablado maravillosos consejos. Muchas gracias, Señor. Y desde ya te pedimos la guía y la dirección para la próxima serie de estudios. Desde ya, Señor. En el nombre de Jesús. Que esta palabra de hoy haya caído en tierra fértil, Señor. Ayúdanos, Padre. Que seamos reverentes, sumisos, obedientes. Gracias, Señor. Gracias por tus consejos. Gracias por tu cuidado, Señor. A ti la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey?